Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlos y bienvenidos. Pues vamos a continuar con este salmo. Estamos prontos a terminar, si Dios lo quiere, terminamos ya la próxima semana este salmo y creo que hay cosas muy importantes que tenemos que seguir viendo aquí. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en todo. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo, gracias Dios, porque tú nos mantienes en las enseñanzas que nos hacen de provecho, que realmente van y concuerdan mucho con lo que estamos viviendo, con lo que tú estás trabajando. Gracias porque en estos tiempos de confusión, porque en estos tiempos en donde podemos ver muchas malas noticias, tú traes tanto este salmo, Señor, que es maravilloso, como también el poder hablar de cómo servirte mejor en la iglesia a través de los dones que tú traigas, Señor. Gracias. Te queremos pedir que tanto los salmos como la predicación tú la guíes de principio a fin, que podamos ser muy edificados el día de hoy con lo que tú traigas como enseñanzas a nosotros y sobre todo lo más importante, ayúdanos en nuestra vida, en nuestro transcurso de semana, el poder estar recordando, aplicando. La mejor forma de no olvidar es poder aplicar, Señor, es cumplir con tu palabra y desde luego dependiendo completamente de tu obra que tú hagas en nosotros, porque nada tenemos que gloriarnos. Te queremos pedir por los que no han llegado, Señor, tú apresura sus pasos, se han de venir y permite que los que se han de conectar puedan no tener ningún problema en esa conexión y que todos los de aquí, los miembros, Señor, los que están y no están aquí, podamos ser edificados por tu amor. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta parte es una parte muy, muy importante en este salmo, porque nos está hablando de una comparativa en estos 4 versículos que estamos viendo, del versículo 14 al 18, en estos 4 o 5 versículos que estamos viendo, 5 versículos del 14 al 18. Y vamos a leerlos de nuevo para ver qué es lo que vamos a ver. De hecho, empezamos a ver el primer versículo la semana pasada, pero nos habla lo siguiente. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces estos versículos es una comparación impresionante de la vida efímera, de la vida temporal que tenemos nosotros los humanos, comparándola con la eternidad de Dios y en un aspecto muy importante, en la misericordia. Hablábamos la vez pasada de que Él decía, Él se acuerda de nuestra condición. Qué bendición que el gran Dios, que el Dios Todopoderoso se acuerda y sabe que somos polvo. Y primeramente nos da esa imagen del polvo que es levantado con una pequeña brizna, pero finalmente el polvo es lo suficientemente ligero, pero también lo suficientemente pesado, lo suficientemente ligero para ser levantado con los problemas, o que se levanta muy fácil por su orgullo, o es lo suficientemente pesado para no sostenerse en el aire, ¿no? Y verdaderamente habíamos hablado que así como Él se acuerda, como Dios se acuerda de que somos polvo, también nosotros debemos de acordarnos de que somos polvo para nunca ensoberbecernos, ¿no? Siempre en una pequeña victoria, en una situación favorable, tendemos a tener esa soberbia y a veces es tan imperceptible, pero cuando tú dejas de acudir a la palabra de Dios, habiendo acudido anteriormente, pero a través de un tiempo de bonanza, tú dejas de acudir a la palabra de Dios, ya no lees con el mismo interés, ya no lees con la misma insistencia, entonces pues ahí hay orgullo, porque entonces estás pensando
que tú puedes resolver tu vida, tu día, con tus recursos. Y que entonces ya no hay tiempo para poder estar haciendo lo que Dios te está pidiendo, para poderle tomar tiempo a la palabra de Dios, ¿no? Es algo tan sutil, es de los pecados más sutiles el orgullo. Y a mí me gusta mucho esta parte: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces es impresionante cómo en estos versículos 15 y 16 se hace aún más palpable de la temporalidad y lo efímero que es nuestra vida, a través de compararnos con una mata del campo. No dice ni siquiera una hierba que está cuidada en un invernadero, una mata del campo, una hierba. Imagínate un diente de león, de esas flores que vemos ahí en la banqueta que nacen silvestre. De esa manera somos también nosotros comparados, ¿no? Ahora, ¿de quién está teniendo misericordia y cuidado Dios? ¿De quién lo muestra en este salmo? Pues simple y sencillamente de una mata del campo. Dios tiene consideración de mí, que soy una hierba del campo. Esta hierba, como nosotros más bien como esta hierba, un día nacemos y tenemos un tiempo muy limitado de existencia, y no te creas que por ser joven puedes tener toda la vida por delante. Nosotros los adultos decimos muchas veces a los jóvenes: no, hombre, tú tienes toda una vida por delante, pero no es cierto. Puede ser que no. Acabamos de escuchar un caso muy triste de una chica que a los 18 años tuvo un final fatal, ¿no? Así que la vida no está comprada. Ni la juventud ni la niñez es un seguro de vida. Así como esta mata puede ser dos cosas: una es que pase un viento, que pase alguna situación y se marchita, o pase un machete y la corte, ¿no? Porque es una hierba que no tiene valor en sí. Es importante, viendo este ejemplo, pensar con cordura y con humildad de nosotros, de nuestra situación con Dios, y acordarnos de una manera constante de nuestra fragilidad y nuestra temporalidad. Fíjate, finalmente perecemos, y el tiempo va borrando nuestra huella en esta tierra. Imagínate la imagen de una foto antigua. ¿Tú has visto esas fotos antiguas en donde aparece una familia posando delante del fotos de principios del siglo pasado, o fotos de cuando empezó la fotografía? ¿Te has puesto a pensar en esa multitud de gente que a veces ves en esas fotos, las cuales en la actualidad nadie sabe quiénes son? Lo único que se tiene muchas veces de esas personas es su retrato. Algún desconocido de esos que vemos en un retrato color sepia, en algún baúl olvidado o en un mercado de antigüedades. Pensar que una de esas personas en su momento tuvo padres, tuvo hijos, tuvo un círculo al cual influyó y fue influido, tuvo una historia. Sin embargo, aún las personas, sus contemporáneos, que pudieron haberlo conocido y darte una referencia acerca de él, también perecieron. Y eso estoy hablando de algo de hace 100 años, 150 años. Para Dios, ¿qué son 100? ¿Qué son 150 años? Son nada. Sin embargo, la huella que nosotros queremos dejar en el mundo se borra fácilmente. El hombre es no solamente efímero, sino también la gran mayoría de los hombres son olvidados en cuanto a su obra y en su huella que dejan aquí en la tierra. Entonces, si esto lo vemos tan claramente, ¿por qué nos afanamos en hacernos un nombre de prestigio?
de todas las actividades que hacemos hoy. Tenemos que hacer actividades. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por lo que hacemos, por lo que Dios nos ha permitido hacer más bien. Pero muchas veces eso nos lleva a excluir y hacer a un lado lo que es verdaderamente importante, lo que sí puede dejar una huella eterna. Los escritos del apóstol Pablo, no tenemos una foto de él. Sin embargo, tenemos una manera de pensar y una gran bendición que Dios trajo a través de la vida del apóstol Pablo y de muchos otros hombres, ¿no?, de Dios. Hay un tal Jasón que lo encontramos en el libro de Crónicas, y lo único que sabemos es que Jasón oró a Dios y Dios le contestó. Es un simple detalle que algún día, si nos encontramos en el cielo a Jasón, vamos a decir: tú fuiste Jasón, el de la oración. Jabes, perdón, ¿es Jabes? Jabes de Galatón, Jabes, el de la oración. Gracias, mamá. Y entonces, pero lo que estamos empeñados aquí en dejar en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer trabajo, pero por qué invertimos lo más importante de nuestra vida y nuestros años en lo que es heno y hojarasca? Fíjate la proporción que nos dice, es impresionante. El hombre, como la hierba, son sus días. ¿Por qué también nos afanamos en militar de acuerdo a los intereses que tiene el mundo? Y no nos acordamos de que al haber sido redimidos, nuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Sabes qué es impresionante? Cada vez más la gente se olvida de Dios. Y cada vez más la gente no acude al llamado de que tu nombre puede estar inscrito, puede estar grabado en los cielos. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, estaban muy contentos de todas las maravillas que a través de ellos Dios estaba haciendo. Y llegaron muy contentos con Jesús. Y Jesús se regocijó con ellos. Sin embargo, también les llevó a enfocar mejor su visión y les dijo en Lucas 10:20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabes? ¿A ti te gustaría que tu nombre estuviese escrito en una placa en tu compañía, en una placa, en un monumento, en una placa, en un letrero de una calle? ¿O te gustaría que tu nombre estuviese escrito con tinta indeleble en los cielos? Lo primero se destruye y se borra, lo segundo no. Dice el apóstol Pablo, nos exhorta, estando él en la cárcel, ¿no? En Efesios 4:2: yo pues, preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El mismo apóstol Pablo decía: si tú fuiste llamado por el Señor, no te olvides de la vocación. ¿Sabes por qué la persona se deja su vida espiritual? Se olvida de ese llamado de Dios. Se olvida que Dios tiene un propósito para su vida. Y constantemente en nuestra vida estamos teniendo muchos distractores, los cuales nos impiden estar pensando en ese verdadero objetivo que tenemos de vida. Y bien, ya vimos lo pequeñitos y lo efímeros que somos. Ahora los siguientes versículos dicen: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Me gusta mucho todas las comparaciones que David hace en todo este salmo. Se nos ha hablado que la misericordia de Dios, dice, ve la altura de las nubes de los cielos hacia la tierra. Así es la misericordia de Dios. Ve cuánto queda lejos el oriente del occidente. Así es el perdón de Dios. Así aleja de ti tus rebeliones. Ve cómo la actitud de un padre que se compadece de sus hijos, así también Dios se compadece de los que le temen. Y entonces
Y a mí me encanta todo esto. Dice, te da una medida imposible de medir. Pero con tan solo que te lo imagines tantito dices que barro. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo es eso desde la eternidad hasta la eternidad? Qué difícil es poder entender la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que todo tiene un origen y que ya va a vivir para siempre. Eso a lo mejor no nos cuesta trabajo pensarlo. Pero el pensar de que algo ha existido desde siempre. Es más difícil pensar en una eternidad pasada y poder entender una eternidad pasada que poder entender una eternidad futura en un sentido, ¿no? Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios, aquí nos dice este versículo, abarca las dos eternidades, y podríamos pensar que son dos eternidades, ¿no? Y es impresionante ver esto. Fíjate que perdón, déjame. Perdón, déjame nada más volverme a colocar donde tenía. Decía un comentarista, Carlos Spurgeon decía, Dios une nuestra fragilidad, en este versículo, Dios une nuestra fragilidad y temporalidad con su poder y eternidad. ¿A través de qué? A través de su misericordia, que es eterna. Hemos visto muchas veces que la misericordia de Dios es precisamente ese punto de unión que hace posible nuestra relación de nosotros para con Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, nunca podríamos relacionarnos con Él. No hubiera venido Jesús, no hubieran venido con Jesús todas las promesas. Y es impresionante porque al decir que esta misericordia es eterna, en la eternidad anterior Dios nos predestinó y en la eternidad posterior Dios nos glorificará. No lo merecemos porque es por su misericordia como se muestra en esta forma. Y esto lo dice la palabra, 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué impresionante que Dios haya pensado en nosotros antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad pasada. Y 2 Corintios 4:17 habla de esa eternidad futura. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa gloria que estará en la eternidad futura y que no se acabará. Y que Pablo estaba hablando con los corintios en este versículo, diciéndoles, ánimo, porque las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, aunque no alcanzamos realmente a comprender ni un poquito el alcance de todo este versículo que habla de la misericordia de Dios. Y este atributo constantemente, la misericordia de Dios lo menciona en la palabra. Tenemos el Salmo 136, en donde en sus 26 versículos menciona la misericordia de Dios y que además que es para siempre. Tenemos en el libro más triste de Jeremías, el libro de Lamentaciones, justo en el pináculo de su libro, en la parte central, tenemos todo un monumento a la misericordia de Dios. Es impresionante. Sí, en medio del lamento, Jeremías pudo ver con los ojos de la fe la misericordia de Dios. Es impresionante. ¿Tú puedes ver en tu tribulación el día de hoy la misericordia de Dios? Pues eso es lo que Dios busca. Así que no nos desanimemos. No entendemos y no vamos a poder entender esta magnitud de su misericordia. Sin embargo, como la palabra de Dios constantemente nos recuerda esta misericordia, es importante a nosotros mismos acordarnos de esta misericordia y vivir caminando diariamente acordándonos de esta misericordia, en vez de estar codiciando cosas que no tenemos. Y además, esta misericordia nos permitirá y nos capacitará para también ser misericordiosos con nuestros semejantes.
Sí, esta misericordia nos lleva a caminar gozosos, nos lleva a caminar agradecidos, pero también nos lleva a caminar considerando a los demás. Acuérdate de la parábola de los dos deudores. El deudor que le debía una fortuna impresionante con su amo, y el otro deudor que le debía a ese deudor una cantidad mucho más pequeña. Finalmente el Señor había perdonado a su siervo toda aquella deuda grande, y el siervo no pudo perdonar a su consiervo la deuda pequeña. ¿Sabes por qué? ¿Por qué ese mal siervo fue cruel con su consiervo que le debía? Porque se olvidó de la misericordia de Dios. Nosotros vamos con Dios, le pedimos misericordia, salimos con nuestro Señor y a veces nos olvidamos de esa misericordia. Decía, y este Señor le dijo estas palabras a su siervo. Dijo, entonces, llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A veces vemos muy grandes las cosas que nuestros semejantes nos hacen. Sin embargo, ponte a pensar todo lo que te ha perdonado el Señor. Y entonces lo que los demás nos hacen tendrá su dimensión correcta. Entonces se hará posible con el poder de Dios que tú puedas perdonar a quien te ha ofendido. Ahora, también Dios ofrece esta justicia que en otras versiones se habla de la salvación. Fíjate qué hermoso. Dice, sobre los hijos de los hijos. Esta es una promesa hermosa porque te habla de que la misericordia y la justicia de Dios traspasan las generaciones. A mí me impresiona ver todos esos relatos en el libro de Reyes, de Reyes, y después en el libro de Crónicas, en donde se habla de la fidelidad que tuvo Dios para con su pacto con David. David falló, y mucho, pero finalmente él terminó siguiendo los estatutos del Señor, y el Señor nunca olvidó su promesa. Y aunque sus descendientes se apartaran completamente de sus caminos, de todas formas Dios dijo, no voy a quitar. Durante 450 años Dios estuvo soportando malos descendientes de David. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a David. ¿Ves cómo la misericordia de Dios traspasa generaciones? Sin embargo, es muy importante pensar en una situación. Aunque hemos hablado de la misericordia y esta misericordia es gratuita y esta misericordia no la merecemos nosotros, sin embargo, esta promesa de Dios tiene una cláusula de cumplimiento. Y esta cláusula de cumplimiento también la habla perfectamente este versículo cuando dice, ¿sobre quién va a ser la misericordia de Dios? Sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta es una gran bendición de Dios, su misericordia, y está a la disposición de nosotros, pero nunca va a estar a la disposición de aquel que no tema las palabras de Dios, de aquel que no se acoge a ese gran paraguas, no quiere estar. Entonces esa misericordia no se va a cumplir en su vida. Lo podemos ver claramente, se me hace un ejemplo muy dramático, la vida de Salomón, el mismo hijo directo de David. Podemos ver en Primera de Reyes 3:14 cuando Dios le dijo a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea,
Dios le había prometido casa a David, darle una estirpe de reyes, pero esa bendición y esa bonanza iba a depender de que cada uno de sus descendientes tomara guardara los mandamientos de Dios. Tristemente, Salomón no los guardó. Y unos años después podemos ver en Primera de Reyes 11:11 que dice esto: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios no pudo ejercer su misericordia, no tuvo y tendió esa promesa, porque esa promesa tiene esa cláusula de cumplimiento. ¿Temes a Dios? ¿Te acuerdas de sus mandamientos? Ahora, los mandamientos, la palabra de Dios no va a venir a ti solamente así como tú respiras el aire, ¿no? Los mandamientos de Dios, o sea, tú tienes que buscarlos intencionalmente, tú tienes que trabajar para que estos puedan estar en tu mente. Y también, desde luego, pedirle a Dios que llevarlos a la práctica. No hay mejor cosa, no hay cosa, el mejor aprendizaje es cuando tú llevas algo a la práctica. Me pasó cuando tomé un curso de dibujo asistido por computadora. A la semana ya se me había olvidado todo. Y no fue sino hasta que empecé a trabajar por necesidad en eso, cuando empecé a realmente aprender el programa, ¿no? De la misma manera pasa con los mandamientos de Dios, ¿no? Y bien, tenemos este último versículo, el 19, que es un versículo con el que cierra esta parte y que es realmente es un aliento y es un ancla para nuestra alma. Dice el versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Oh, pero qué gran promesa en esto que está diciendo Dios. ¿Sabes qué? Dios, sabemos que Él es el que establece los reinos, el que establece los tiempos. Dios quita reyes y pone reyes, y mantiene y determina los tiempos para cada reino. Él determinó el tiempo de fortaleza de los egipcios, el tiempo de los asirios, el tiempo de los babilónicos, todos los imperios que hemos visto en este mundo. Él establece el tiempo y la duración, quita reyes y pone reyes. Pues, ¿cómo no será firme el trono de aquel que normalmente establece tronos en la tierra, ¿no? Es lo más firme y lo más establecido que pueda existir, pero además no lo establece en cualquier lugar. Hemos visto que también en la historia nos ha hablado de grandes capitales de reinos majestuosos que han sido arrasadas. Sin embargo, este lugar está inaccesible para todos, que es el cielo. Dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios es para siempre y está en un lugar que nunca se destruirá. David nos lleva en este versículo a contemplar la excelsa majestad y la soberanía de Dios. ¿Sabes? Es impresionante. Al estar por encima de todos los reinos, quiere decir que no pasa nada en este mundo si no es con la voluntad de Dios. Cada situación que pasa en la historia ha sido perfectamente pesada y diseñada por Dios. Podemos verlos en su palabra, situaciones como la flecha del soldado sirio que penetró, que tiró una flecha a la aventura y le dio al blanco en el corazón de Acab, ¿no? En el cuerpo de Acab, del malvado Acab, ¿no? Podemos ver cómo Dios en Jonás preparó una tormenta, preparó un gran pez, preparó una calabacera, preparó un gusano
para tratar de rescatar de la vanidad a su profeta. Podemos ver cómo Dios abrió bocas de leones, cómo cerró bocas de leones. O sea, la boca de los leones hambrientos fue cerrada cuando Daniel estuvo cerca de ellos. La boca de un león fue utilizada cuando el profeta que desobedeció tuvo que ser juzgado por ese león. Y ese león no mató al profeta, ni tampoco le hizo daño al burro que estaba con el profeta. Es impresionante. ¿Te has puesto a pensar en eso? De la misma manera, si Dios ha controlado hasta el mínimo detalle en cada situación de la historia, ¿cómo no controlará hasta el mínimo detalle que pasa en tu vida? Especialmente podemos confiar en esto cuando las cosas no suceden como las habíamos planeado. ¿Sabes? Dios te dio ese jefe que tienes. Dios te dio ese papá que tienes, esos padres que tienes. Dios te dio esos hijos que tienes. Dios te dio esa situación económica que tienes, ese problema de salud. Porque todas esas situaciones, sabe Dios, que están hechas para depender de Él y para voltear a ver al autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes de quién estoy refiriéndome? De Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Me impresiona cómo Dios le da ese título a Jesús, el autor de tu fe. Si no fuera por Jesús, no tuvieras fe, pero además es el que la nutre y la consuma, la hace realidad. Así que no desanimemos, no nos desalentemos cuando estemos pasando en situaciones fuertes, sino como dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea Jesús habla de él, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo peor que podemos hacer en un periodo de prueba es salirnos por la tangente o enojarnos contra Dios. Más bien es una oportunidad para confiar en Él y para esperar ver su fidelidad. Bien, pues terminamos esta parte y yo espero que la próxima semana terminemos el Salmo completo. Gracias.